El brillo de Isabel Preisler siempre había parecido inquebrantable, una luz dorada que deslumbraba a toda España, una elegancia que se mantenía intacta a través de los años, los amores y los escándalos. Pero esa noche, Pilar Eyre decidió hablar. Lo hizo sin temblores en la voz, sin miedo, con la serenidad de quien lleva demasiado tiempo callando y ha acumulado verdades que pesan más que el silencio. Nadie imaginaba que detrás del impecable rostro de la reina del papel couché se escondía una historia tan turbia, tan cuidadosamente maquillada como sus apariciones en los photocalls. Porque cuando Pilar Eyre destapó lo que muchos sospechaban pero nadie se atrevía a decir, el país entero contuvo la respiración. Durante décadas, Isabel Preisler había sido el símbolo perfecto de la sofisticación española. Desde su juventud en Manila hasta su llegada triunfal a Madrid, su vida parecía escrita por un novelista romántico, belleza exótica, amores de película y un don natural para estar siempre en el lugar correcto. Pero Pilar Eyre, con su pluma afilada y su memoria fotográfica, había ido tomando nota. En cada cóctel, en cada gala, en cada entrevista en la que la reina de corazones sonreía con su voz pausada y su mirada calculada, Pilar veía algo más. Veía una mujer que había construido un personaje con precisión quirúrgica, una figura pública que no dejaba escapar ni una palabra, ni un gesto que no estuviera pensado para alimentar la leyenda. Y esa leyenda, según Eyre, se había levantado sobre cimientos de manipulación, secretos y medias verdades. Todo comenzó con una entrevista. Una conversación inocente, o eso parecía, entre dos mujeres que se conocían desde hacía años. Pilar, como periodista veterana, sabía cómo observar los matices, el temblor de una sonrisa, el cambio en la voz, el silencio incómodo cuando se mencionaba un nombre. Isabel, acostumbrada a los medios, se mostraba amable, elegante, pero evasiva. Cada respuesta era un ejercicio de control, cada frase, un muro. Sin embargo, en aquella entrevista algo se quebró. Isabel, quizás confiada, quizás cansada, dejó escapar una frase que resonó en la mente de Pilar: la gente cree que lo sabe todo de mí, pero nadie sabe nada. Fue entonces cuando la periodista comprendió que había algo más, un trasfondo que durante años había sido cuidadosamente ocultado bajo capas de glamour y perfección. Eyre comenzó a tirar del hilo. Lo que descubrió fue una historia de ambición desmedida, de alianzas estratégicas y de sacrificios personales escondidos bajo el perfume de la alta sociedad. Isabel, según reveló Pilar, no había sido simplemente una mujer afortunada que se cruzó con hombres poderosos, Julio Iglesias, Miguel Boyer, Mario Vargas Llosa. No. Había sido una estratega, una mujer con una inteligencia feroz y un instinto casi animal para sobrevivir en un mundo dominado por el dinero y la influencia. Pilar describió cómo, detrás de la sonrisa angelical de Isabel, se escondía una mente calculadora, capaz de prever cada movimiento con precisión política. La periodista relató cómo, en los años 70, Isabel supo transformar su condición de esposa del cantante más famoso de España en una oportunidad mediática sin precedentes. Cuando su matrimonio con Julio Iglesias comenzó a tambalearse, no fue solo un drama sentimental, fue una maniobra maestra. Pilar reveló conversaciones, documentos y testimonios que demostraban que Isabel ya estaba preparando su futuro antes de que la ruptura fuera pública. Mientras el país se apiadaba de la mujer abandonada, ella negociaba contratos publicitarios, establecía contactos con empresarios y periodistas y comenzaba a moldear la imagen que la acompañaría toda la vida, la de la dama elegante, discreta y sufrida. Una figura perfecta para un país que adoraba los cuentos de hadas. Pero la periodista fue más allá. Según Eyre, Isabel no solo cuidó su imagen, también controló con mano de hierro las narrativas que se publicaban sobre ella. En los despachos de las revistas del corazón, su nombre era sinónimo de poder. Ningún reportaje, ninguna foto, ningún titular se publicaba sin pasar antes por el filtro de su equipo. Isabel tiene más poder que algunos ministros, llegó a confesar un antiguo director de revista a Pilar. Y era verdad, mientras otras celebridades se hundían ante el primer escándalo, ella salía ilesa,
incluso reforzada. Eyre explicó cómo lo hacía, cultivando relaciones, comprando lealtades y, sobre todo, manejando con destreza la información. Ella sabe cosas de todos, dijo la periodista, y eso le garantiza que nadie hable demasiado de ella. Uno de los episodios más impactantes que Pilar relató fue el de su relación con Miguel Boyer. La historia, que en su momento se presentó como una historia de amor entre la Socialité y el ministro de Economía, tenía un trasfondo mucho más oscuro. Eyre afirmó que Isabel había jugado un papel decisivo en la caída en desgracia de Boyer dentro del ámbito político. Cuando él dejó su cargo para acompañarla en su vida de lujo, perdió gran parte de su influencia. Según la periodista, Isabel lo había empujado sutilmente hacia ese retiro dorado, consciente de que un político activo era un riesgo constante para su imagen. Ella no quería un ministro, quería un trofeo. Y cuando lo tuvo, lo guardó en una vitrina, dijo Eyre con una frialdad que heló a más de uno. El relato continuó con un repaso detallado de las amistades rotas que Isabel había dejado en el camino. Mujeres que en su día fueron íntimas, confidentes, compañeras de fiestas y confidencias, y que, de un día para otro, desaparecieron de su entorno sin dejar rastro. Pilar mencionó nombres, fechas, episodios que mostraban un patrón. Cuando alguien dejaba de ser útil o se acercaba demasiado a una verdad incómoda, Isabel cortaba el lazo con elegancia y sin explicaciones. Su vida social está llena de cadáveres silenciosos, dijo Eyre, usando una metáfora que se volvió viral en cuestión de horas. Y luego llegó el capítulo más explosivo, su relación con Mario Vargas Llosa. Pilar Eyre describió con detalle cómo esa relación fue, más que un romance, una batalla de egos entre dos titanes. Según la periodista, Isabel vio en Vargas Llosa la oportunidad de coronar su trayectoria sentimental con un premio Nobel, una alianza que la situaba no solo como musa, sino como símbolo cultural. Pero lo que el escritor encontró fue un mundo artificial, un escenario donde cada cena, cada viaje, cada gesto estaba pensado para ser fotografiado. Eyre contó que las discusiones entre ambos eran frecuentes, que Mario se sentía asfixiado por la teatralidad constante y que la ruptura fue mucho más amarga de lo que se contó. Él se enamoró de una ilusión y ella se enamoró del prestigio que él representaba, resumió Pilar en una frase que recorrió todos los platós de televisión. Las revelaciones no se detuvieron ahí. La periodista también habló de los hijos de Isabel, describiendo un entorno familiar donde la imagen lo era todo. Pilar insinuó que la presión mediática, las apariencias y la obsesión por el control habían marcado profundamente a los Preisler. No hay espontaneidad en esa casa, aseguró. Cada palabra, cada aparición, cada sonrisa está ensayada. Habló del contraste entre la dulzura pública de Isabel y la frialdad privada que muchos que la conocieron personalmente describen. Es una mujer que no permite errores, ni en sí misma ni en los demás. Vive en un guión que ella misma escribió y no tolera improvisaciones. Eyre también reveló episodios que el gran público nunca conoció. Desde reuniones secretas con empresarios para mantener su estatus, hasta la manipulación de periodistas para silenciar rumores incómodos. Incluso habló de su relación con la prensa filipina, que durante años había intentado desenterrar los orígenes más modestos de su familia, algo que Isabel habría hecho todo lo posible por enterrar bajo el mito del glamour internacional. Pilar, con tono casi detectivesco, reconstruyó su llegada a España, las primeras fiestas, los primeros contactos con la élite y cómo fue escalando posiciones con una habilidad que, según ella, rozaba lo maquiavélico. Isabel no llegó, se infiltró, afirmó Eyre. Y lo hizo con una educación perfecta, una belleza desarmante y una paciencia infinita. Pero también señaló que ese control absoluto tenía un precio, la soledad. Pilar describió cómo, en los últimos años, Isabel se había vuelto más hermética, rodeándose solo de un pequeño círculo que no la contradice. Ha vivido tanto tiempo siendo un personaje que ya no sabe quién es sin él, dijo con tono melancólico. Las redes sociales estallaron tras la emisión de la entrevista.
Algunos defendieron a Isabel, recordando su elegancia, su discreción y su papel como figura icónica. Otros, en cambio, se sintieron fascinados por la imagen que Pilar había dibujado, la de una mujer poderosa que había manejado su destino con mano de hierro, aunque a costa de perder su autenticidad. La polémica fue inmediata. Televisiones, tertulias, columnas de opinión, todos hablaban del tema. Se reabrieron viejas heridas, se revisaron portadas antiguas, se desempolvaron rumores que parecían olvidados. Pilar Eyre, imperturbable, insistía en que no buscaba destruir, sino contar la verdad. España está llena de personajes inventados, dijo, pero pocos tan hábilmente construidos como Isabel. Días después, la propia Preisler rompió su silencio. Lo hizo, como siempre, con estilo, una entrevista exclusiva, cuidada al milímetro, donde negó con serenidad algunas afirmaciones, pero sin entrar en enfrentamiento directo. «He vivido mi vida con elegancia y respeto», declaró, mirando fijamente a la cámara. Pero incluso en esa calma aparente se percibía una tensión contenida. Pilar Eyre respondió con una frase que ya es historia: «La elegancia no es lo mismo que la verdad». Esa frase marcó un antes y un después. No solo en la relación entre las dos mujeres, sino en la percepción pública de Isabel. Por primera vez, muchos comenzaron a ver grietas en su impecable fachada. Se habló de un síndrome Preisler, una forma de vida basada en la apariencia, en el control, en la obsesión por la perfección. Pilar, en su libro posterior, profundizó en esa idea. Vivimos rodeados de Isabels. Personas que sacrifican su humanidad por parecer perfectas. Pero lo que no saben es que la perfección también cansa. Lo más impactante fue la última revelación de Eyre, que cerró su discurso con un tono casi trágico. Aseguró que Isabel Preisler llevaba años guardando un secreto familiar que, de hacerse público, cambiaría por completo la visión que España tiene de ella. No dio nombres, ni fechas, pero dejó entrever que ese secreto explicaba muchos de sus comportamientos, su necesidad de control, su miedo a la exposición emocional. Ella teme que, si la verdad sale a la luz, el castillo se derrumbe. Y quizás por eso sigue sonriendo, porque sabe que si deja de hacerlo, todo se cae. El país quedó dividido entre la admiración y el morbo. Las tertulias de televisión se llenaron de expertos en psicología, en comunicación, en protocolo, intentando descifrar si lo de Isabel era un acto de supervivencia o una farsa prolongada durante décadas. Pilar Eyre, por su parte, se mantuvo firme. No se retractó, no suavizó su mensaje. «No hablo desde el odio», aclaró. «Hablo desde la necesidad de entender cómo una sociedad entera puede enamorarse de una mentira bien contada». En las semanas siguientes, el eco de sus palabras siguió creciendo. Se publicaron reportajes sobre el método Preisler, se analizaron sus gestos, sus alianzas, incluso sus contratos publicitarios. Cada detalle de su vida fue reinterpretado bajo una nueva luz. Donde antes había discreción, ahora se veía cálculo. Donde antes había sofisticación, ahora se intuía frialdad. Y, sin embargo, muchos reconocían algo fascinante en esa figura. Porque, como dijo Pilar en una entrevista posterior, Isabel representa lo que todos, en el fondo, deseamos ser: admirados, deseados y, sobre todo, intocables. A medida que el tiempo pasó, el enfrentamiento entre Eyre y Preisler se convirtió en un símbolo, el choque entre la verdad periodística y el mito social. Pilar continuó escribiendo, indagando, revelando. Isabel siguió sonriendo, inmutable, apareciendo en sus eventos benéficos, en sus exclusivas cuidadas, como si nada hubiera pasado. Pero en la mirada de muchos ya había cambiado algo. El brillo seguía ahí, pero ahora era distinto, más duro, más artificial. Y quizás eso era lo que Pilar quería mostrar desde el principio, que detrás de cada icono perfecto hay una historia imperfecta, llena de heridas, ambiciones y secretos. Que la verdadera tragedia de Isabel no era haber mentido,
sino haber vivido tanto tiempo interpretando un papel que ya no puede abandonar. Porque, como dijo Eyre en una de sus últimas entrevistas sobre el tema, cuando conviertes tu vida en una vitrina, tarde o temprano te das cuenta de que la jaula de cristal también encierra. El silencio que siguió fue elocuente. Isabel Preisler no volvió a mencionar a Pilar Eyre. Tampoco la periodista necesitó hacerlo. Su mensaje ya había quedado grabado en la memoria colectiva. La elegancia puede ser una armadura, pero también una prisión. Y quizás, después de todo, eso era lo que más dolía reconocer. Con el paso de los meses, el eco de aquel escándalo no se apagó. Al contrario, se fue transformando en un rumor persistente que recorría los círculos más exclusivos de Madrid como una corriente eléctrica. En cada cena, en cada acto benéfico, en cada cóctel en los salones del Hotel Ritz o en la Fundación Mafre, el nombre de Isabel Preisler flotaba entre susurros. Algunos la defendían con fervor, asegurando que Pilar Eyre había cruzado una línea peligrosa. Otros, sin embargo, admitían en voz baja que muchas de las cosas que la periodista había contado eran, en efecto, ciertas. Lo sabían desde hacía años, pero nadie se había atrevido a decirlo en voz alta. Esa fue la grandeza, y también el riesgo, de Eyre, haber dicho lo que muchos callaban. La periodista, consciente del terremoto que había provocado, no se echó atrás. Al contrario, siguió investigando. En una entrevista posterior confesó que tenía más información de la que había hecho pública, pero que se había contenido por respeto a ciertas personas. Aquella frase alimentó aún más la curiosidad del público. ¿Qué era eso tan grave que Pilar no había contado? ¿Qué podía ser más impactante que lo ya revelado? Algunos apuntaban a un episodio familiar silenciado desde hacía décadas. Otros hablaban de una trama económica que implicaba a varias empresas vinculadas al entorno de Isabel. Incluso se rumoreó que la Reina de Corazones había recurrido en más de una ocasión a intermediarios para mantener bajo control a ciertos periodistas o fotógrafos que amenazaban con publicar material comprometido. Pilar, sin confirmar ni desmentir, dejó entrever que la verdad completa era aún más sorprendente de lo que nadie imaginaba. Lo que la gente ha visto hasta ahora, dijo, es sólo la superficie. Detrás hay una historia que explica por qué Isabel no puede permitirse mostrarse vulnerable. El país, mientras tanto, asistía fascinado a este duelo entre dos mujeres tan distintas y al mismo tiempo tan parecidas. Porque si algo tenían en común Pilar Eyre e Isabel Preisler era su inteligencia, su dominio del lenguaje y su instinto para sobrevivir en un entorno despiadado. Pilar lo hacía con la pluma, Isabel con la sonrisa. Pero ambas sabían moverse entre tiburones sin mancharse las manos. En las tertulias televisivas, los analistas las comparaban con piezas de ajedrez en un tablero mediático, la periodista moviendo con precisión sus revelaciones, la socialité respondiendo con silencio, una estrategia más eficaz que cualquier desmentido. Sin embargo, el golpe mediático había dejado huella. Isabel, que siempre había controlado hasta el más mínimo detalle de su vida pública, comenzó a mostrarse más prudente. Redujo sus apariciones, limitó las entrevistas y, según fuentes cercanas, impuso nuevas reglas de confidencialidad en su entorno. Ahora no se fía de nadie, comentó un antiguo colaborador suyo. Ha cerrado filas. Si antes era difícil acceder a ella, ahora es prácticamente imposible. Su círculo íntimo, reducido a sus hijos y un par de amigas de confianza, evitaba cualquier tema relacionado con Pilar Eyre. Las menciones a la periodista estaban prohibidas en su casa. Mientras tanto, Eyre continuó con su trabajo. Publicó un nuevo libro donde, sin nombrar directamente a Isabel, trazó el retrato psicológico de una mujer que había hecho de la perfección un escudo contra el miedo. La belleza, cuando se usa como arma, se convierte en una maldición, escribió.
Los lectores entendieron perfectamente a quién se refería. El libro fue un éxito de ventas, y aunque los abogados de la familia Preisler estudiaron tomar medidas, finalmente optaron por no hacerlo. Una demanda sería darle más publicidad, aconsejó uno de sus asesores. Isabel asintió en silencio, pero no olvidó. Con el tiempo, comenzaron a surgir nuevos testimonios. Antiguas empleadas del servicio doméstico, maquilladores, asistentes y personas que habían trabajado en su casa durante años empezaron a hablar. Algunas entrevistas aparecieron en medios internacionales, otras en revistas de investigación. Todas coincidían en un detalle: el ambiente en la casa de Isabel era asfixiante. Nada podía estar fuera de lugar, relató una de las exasistentas. Todo tenía que ser perfecto, desde el brillo del suelo hasta la forma en que se colocaban las flores. Si algo fallaba, se notaba enseguida. Era como vivir en un museo. Otros empleados recordaban a una mujer extremadamente reservada, amable en el trato superficial, pero distante. Nunca levantaba la voz, pero su mirada lo decía todo. Bastaba un gesto para que todo el mundo entendiera que algo no estaba bien. Pilar Eyre recogió esos testimonios y los analizó con su estilo habitual, combinando rigor y dramatismo. Isabel no grita, escribió, porque el poder verdadero no necesita hacerlo. Lo ejerce con un silencio que impone más respeto que cualquier palabra. El público, que durante años había idealizado a la Preisler, comenzó a verla con otros ojos. Ya no era sólo la musa del glamour, sino también la encarnación de una época en la que las apariencias valían más que la verdad. Los programas de televisión dedicaron horas a analizar la transformación del mito, desde la joven filipina que conquistó a Julio Iglesias hasta la dama madura que parecía inmortal. Pero detrás de esa narrativa de éxito, las palabras de Eyre seguían resonando: nada es tan perfecto como parece. Incluso algunos de los hijos de Isabel comenzaron a mostrarse incómodos con la situación. Tamara Falcó, siempre defensora de su madre, intentó mediar en el conflicto con declaraciones públicas llenas de ternura y diplomacia. Mi madre ha sido siempre un ejemplo de clase y no necesita defenderse de nadie, dijo en una entrevista. Pero el daño ya estaba hecho. Cada frase suya era diseccionada por los medios, cada gesto analizado como si escondiera una verdad oculta. Las cámaras seguían cada movimiento de la familia, buscando cualquier indicio de fisura interna. A medida que el tiempo avanzaba, la batalla se trasladó a un terreno más simbólico. Pilar Eyre, con su estilo sereno, empezó a ser vista como la voz de la transparencia, la periodista que se atrevía a cuestionar los mitos de la sociedad española. Isabel, por su parte, se convirtió en la encarnación de la elegancia intocable, la mujer que, incluso atacada, jamás perdía la compostura. El contraste entre ambas era irresistible para los medios, la periodista rebelde contra la reina del glamour. Era una historia que tenía todos los ingredientes de una tragedia moderna. Un día, sin embargo, ocurrió algo inesperado. Pilar fue invitada a un evento literario en Madrid, y entre los asistentes, para sorpresa de todos, estaba Isabel Preisler. Nadie sabía si fue coincidencia o provocación, pero el encuentro se convirtió en un momento histórico. Las cámaras captaron el instante en que sus miradas se cruzaron. Isabel sonrió como si nada hubiera pasado. Pilar la observó con calma, sin bajar la vista. Fue solo unos segundos, pero el aire se volvió denso. Los fotógrafos inmortalizaron la escena, y al día siguiente todos los periódicos la publicaron en portada. El duelo silencioso, tituló uno.
Dos reinas frente a frente, escribió otro. Pilar, al ser preguntada por aquel momento, respondió con una frase que volvió a hacerse viral. Solo las mujeres fuertes pueden mirarse a los ojos después de decirse la verdad. Isabel, por su parte, guardó silencio. Pero quienes estaban cerca de ella aquella noche contaron que, al volver a casa, se mostró más seria de lo habitual. No soporta perder el control, comentó un amigo cercano. Y que Pilar haya logrado ponerla en una posición incómoda, aunque sea por unos segundos, la ha descolocado. Pasaron los años y el mito de Isabel siguió vivo, aunque algo había cambiado para siempre. Las nuevas generaciones la veían con una mezcla de admiración y curiosidad. Ya no era sólo la mujer perfecta, sino también un enigma. Su historia, marcada por los amores, los secretos y las apariencias, se convirtió en una metáfora del propio país, una España que ama el brillo, pero teme la verdad. Pilar Eyre, por su parte, consolidó su posición como una de las periodistas más valientes y polémicas de su tiempo. Nunca volvió a hablar directamente de Isabel, pero en cada nuevo libro, en cada entrevista, dejaba pequeñas referencias, como si su sombra siguiera presente en su obra. Y así, entre el mito y la realidad, entre la pluma y el silencio, quedó escrita una de las historias más fascinantes del corazón español. Isabel Preisler continuó sonriendo ante las cámaras, impecable, impenetrable, como si el tiempo no pasara por ella. Pero, desde aquel día, cada vez que lo hacía, muchos se preguntaban qué había detrás de esa sonrisa. ¿Era una muestra de serenidad o una máscara cuidadosamente sostenida? Tal vez Pilar Eyre tenía razón. Detrás del perfume y el glamour, lo que España había estado admirando durante décadas no era una mujer, sino una ilusión perfectamente construida. Y quizás, en el fondo, esa fue siempre la mayor habilidad de Isabel Preisler, lograr que incluso la verdad, cuando finalmente salió a la luz, pareciera otro de sus encantos.